Bueno, otra vez por aquí. Vamos para atrás, ahí. Vamos a escuchar esto, porque esto ya lo he dicho un montón de veces, pero vamos a escuchar. A partir de Éfeso es cuando encontramos esa devoción mariana, a partir del Teotocos, que pienso yo que es el mayor daño que le ha hecho a la Iglesia Católica Romana, porque han malentendido esa parte. Ok, entonces estás en desacuerdo con el título Madre de Dios. Yo creo que se tiene que puntualizar, María es madre del Hijo de Dios, porque... Ahí, vale. Sí. Este tiene razón. Este no. En ninguna parte de la palabra de Dios nos indica que María sea madre de Dios. En ninguna parte. Sino que es madre de Jesús, del Hijo de Dios. Ahora explico por qué el catolicismo dice madre de Dios. Sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Porque es lógico, porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Pues los católicos van por la lógica. Como Jesús, el Señor, es Dios, pues ahora María tiene que ser madre de Dios. Cuando la Biblia enseña que desde el momento que Dios se despojó de sí mismo, se hizo siervo, y ordenó que a Jesús lo llamasen Hijo de Dios, pues María no es madre de Dios, sino madre de Jesús, del Hijo de Dios. La lógica, que es lo que usan los católicos y el sistema católico, la lógica es la pudredumbre del catolicismo. La apología, la teología, la filosofía, la lógica y todo eso, él es la pudre de el católico. No podemos funcionar ni podemos llevar una vida cristiana con la lógica. Por lógica. El mundo vive por lógica. Sin la lógica, el mundo no funciona. Para nada. Dios es antes que María. Dios es por siempre. Dios es eterno. Dios siempre estuvo ahí y siempre está ahí y siempre estará ahí. María nació después de... Que Dios naciera hombre, hecho hombre, no quiere decir que fuera después de que María. O porque Jesús es Dios, sea madre de Dios en la María. No, para nada. La lógica, la teología, la apología, la filosofía y todo eso del mundo nos sirve en lo espiritual. La obediencia es lo que dice Dios. A Jesús hay que llamarlo Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, que es lo que dice la palabra de Dios. No dice, bueno, como yo soy Dios, nazco, hecho carne, ahora soy hijo de María, siendo Dios, no. O que María es madre de Dios, no. Incluso el profeta Isaías lo dijo claramente. Y será llamado hijo de ¿quién? Del Altísimo. En otras versiones dice Hijo de Dios. ¿Que el nombre Emmanuel dice Dios con nosotros? Sí, porque está clamando de que Jesús es Dios. Pero no quiere decir que María sea madre de Dios, porque eso la palabra de Dios no lo enseña. Dios no ha dicho, oye, que María es madre de Dios. No, es madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso está en la palabra de Dios católica. Bueno, perdón, no hay palabra de Dios católica. La Biblia católica como la palabra de Dios, Sigamos escuchando El Hijo es eterno igual que el Padre. Es ambiguo. Me parece, con todo respeto te lo digo, no solamente tenés un problema con el cristianismo histórico, llámese católicos romanos, ortodoxos, sino también con los propios evangélicos, ¿no? Los protestantes, los luteranos, presbiterianos, anglicanos, metodistas. Vos, como contraparte al catolicismo, no representás al mundo evangélico o protestante, te representás a vos mismo con tu interpretación personal y privada. Otro evangélico podría venir y debatir con vos el tema de la Teotocos, porque hay diferencias entre ustedes, diferencias que no se pueden salvar porque no hay una autoridad que legítimamente pueda decir esta es la verdad. Cada uno tiene su propia interpretación de... Bueno,
tampoco estoy de acuerdo con este hombre, porque por lo que yo conozco en los protestantes, por haber estado yo en comunidades protestantes, nadie, ninguno de los que yo conozco han dicho que María es madre de Dios. Todo lo contrario, han dicho, cuidado con los que dicen que María es madre de Dios. María es madre de Jesús, no de Dios. Voy a dar un momentito de pausa. La frase Madre de Dios se remonta al tercer siglo y continúa siendo utilizada en algunas iglesias litúrgicas, incluyendo la Iglesia Católica Romana. Uno de los temas del Concilio de Éfeso en el año 431 DC fue el uso del término griego Theotokos, literalmente, portadora de Dios o la que da a luz a Dios, en referencia a María. El uso de Theotokos por parte de este concilio tenía como objetivo contrarrestar la herejía del nestorianismo, que dividía en dos la naturaleza y la persona de Cristo. Las naturalezas humana y divina de Cristo estaban completamente divergentes y desconectadas. Según Nestorio, María dio a luz a Cristo. ¿Qué ha pasado? Se me ha ido el programa. Pero bueno, no importa. María dio a luz a Cristo, pero no a Dios. María era la madre de su humanidad, que era totalmente distinta de su divinidad. Jesús era dos personas compartiendo un cuerpo, esencialmente. El Consejo de Éfeso afirmó la plena deidad de Cristo y la unidad de su persona al decir que María sí llevaba a Dios en su vientre. María es la madre de Dios en el sentido de que, ya que Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, en la lógica la madre de Dios. Del catolicismo. El Verbo se hizo carne, Juan 1:14, y María le dio a luz. Debemos distinguir el término Theotokos de Madre de Dios, porque hay una diferencia sutil pero importante. Así es. El término Madre de Dios podría tomarse erróneamente como que implica que María era la fuente o originadora de Dios, de manera similar a como Juno era la madre de Vulcano en la mitología romana. Ahí está. Por supuesto, el cristianismo enseña que Dios es eterno y que Jesucristo tiene una naturaleza divina preexistente. La idea de que María es la madre de Dios en el sentido de que ella fue la fuente de Dios o de alguna manera precedió a Dios o es en sí misma parte de la divinidad es evidentemente antibíblica. Así es. El término Theotokos, por otro lado, es más específico y menos propenso a ser malinterpretado. Theotokos simplemente implica que María llevó a Dios en su vientre y lo dio a luz. María fue el agente humano por medio del cual el eterno Hijo de Dios tomó un cuerpo humano y una naturaleza humana y entró al mundo. El término Theotokos era una expresión sucinta de la enseñanza bíblica de la encarnación, y así es como el Concilio de Éfeso utilizó la palabra. María es la portadora de Dios en el sentido de que en su cuerpo la persona divina de Dios el Hijo asumió la naturaleza humana además de su naturaleza divina preexistente. Como Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, es correcto decir que María llevó a Dios. Aunque el término Theotokos se utilizó originalmente para ayudar a explicar la encarnación, hoy en día muchas personas usan el término, o el relacionado Madre de Dios, para comunicar algo diferente. A lo largo de los años, se acumularon muchas leyendas en torno a la persona de María, y se convirtió en un objeto de culto en sí misma. Alrededor de 350 años después de que el Concilio de Éfeso utilizó el término Theotokos en referencia a María, el Segundo Concilio de Nicea declaró: honramos y saludamos y veneramos reverentemente la imagen de Nuestra Inmaculada Señora la Santa Madre de Dios. Esto muestra la tendencia dentro de la Iglesia romana de pasar de un enfoque en la encarnación de Dios a una veneración por la Madre de Dios, incluso hasta el punto de honrar sus imágenes y rezarle como la Reina del Cielo, benefactora y mediadora. La necesidad de tal veneración no está implícita en el término Theotokos, pero algunas personas la infieren erróneamente. Los líderes católicos romanos enseñan a sus seguidores a acudir a María para encontrar ayuda en momentos de necesidad. Desde los más antiguos tiempos la bienaventurada Virgen ha sido honrada con el título de Madre de Dios, a cuya protección los fieles vuelan en todos sus peligros y necesidades. Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Parte 1, sección 2, capítulo 3. Todo en el artículo catecismo. 9, párrafo 6, 971. No es bíblico. Las iglesias orientales todavía usan el término Theotokos, y cantan himnos llamados Theotokion a María. Esta parte de un Theotokion es de la liturgia de la Iglesia Ortodoxa Copta: eres el orgullo de las vírgenes, oh María la Theotokos / eres la ciudad del alma,
donde vivió el Altísimo, que se sienta en el trono de los querubines, / o Virgen María, la Santa Madre de Dios, la abogada de confianza de la raza humana / intercede en nuestro nombre, ante Cristo a quien has dado a luz, para que nos conceda el perdón de nuestros pecados, del Teotoquia del viernes, Huatos. Estas visiones de María representan un cambio teológico lejos de Cristo como nuestro único redentor e intercesor, Ahí está. 1 Timoteo 2, 5, y un énfasis excesivo en María como la Madre de Dios. Inglés. Yo creo que mejor expresado no está. ¿Eh? María no es madre de Dios, sino madre de Jesús. La lógica no funciona con lo espiritual. Y María no es abogada, ni de redentora, ni todo eso como el catolicismo lo está diciendo. Hay que buscar, hay que escudriñar, porque la lógica es un veneno. Es un veneno para gente floja en el espíritu. Aquí está todo claro. Lo ha dicho claramente así. María no es madre de Dios, ni es redentora, ni es mediadora, ni nada. Sino que María fue a Dios por medio de Jesús. Encontró a Dios por medio de Jesús. Ella era una mujer temerosa de Dios, amaba a Dios, obediente a Dios, sierva de Dios, pero gracias a Cristo llegó a Dios. Así que tanto el rincón apologético como el resto del catolicismo os refutáis vosotros mismos. No hace falta que os refutemos nosotros, os refutáis vosotros mismos, dais a conocer lo que es la Iglesia Católica, la sinagoga de Satanás.